Acá la doctora con nosotros, Susan Contreras, ella es ginecóloga obstetra y ya habíamos adelantado, vamos a hablar de los abortos espontáneos, si es que, por qué ocurren, ¿verdad? De repente si se puede conocer o no la causa y qué hacer después de que ocurran también las medidas a tomar luego de que ocurra para no tener algún problema posterior. ¿Qué tal, doctora? Hola, buenos días, Sani, y un besote para toda la querida audiencia de Paraguay. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante, porque algo que no se conoce es que hay muchos embarazos que se pierden de manera espontánea y que esto ocurre generalmente en el 10 al 15% de todos los embarazos que ya han sido diagnosticados. Y generalmente estas pérdidas son en el primer trimestre del embarazo, es decir, antes de las primeras 12 semanas. Sí, por eso muchas mujeres cuando están embarazadas recién te dicen, o sea, no quieren contar hasta que pasen los 3 primeros meses porque siempre hay más riesgo de pérdida, seguramente. Y sabiamente, exactamente. Vamos a recordar un poquito que el embarazo generalmente dura 40 semanas y que aborto se denomina a toda pérdida del embarazo que ocurre en las primeras 20 semanas. Y una pérdida o un aborto espontáneo es el que se sucede antes de las 12 semanas sin intervención artificial, es decir, cuando la mujer no practicó nada, no hizo nada para interrumpir ese embarazo, y ese es el que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y por qué puede ocurrir también, verdad? Exactamente, en un caso impresionante, en una cantidad impresionante de abortos espontáneos que se han sometido a pruebas genéticas después del aborto, se ha comprobado que una gran mayoría, del 50 al 60%, una gran cantidad de estos abortos tienen problemas en la conformación genética de esos embriones. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que se forma un bebé, y todos nosotros los seres humanos, nuestros genes tienen 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total, que son 23 de la madre y 23 del padre. Al unirse, cuando se produce el embarazo, se forman en total 46. Sí. Cuando hay un número anormal de número de cromosomas, este embarazo no perdura en el útero y se pierde. ¿Qué es lo que sucede? Que las mujeres ya se diagnostican más rápido el embarazo que hace unos decenios atrás. Con todas las pruebas y las facilidades. Todas las pruebas, es muy fácil ir a la farmacia, hacerte un test de orina o ir a un laboratorio a hacerte un test de embarazo, y la paciente ya se da cuenta que está embarazada mucho antes. Entonces se produce una pérdida, se va y se hace la ecografía y ya lastimosamente no hay embarazo, y la mujer tiene unas consecuencias psíquicas muy importantes. La mujer puede decir, oye, es mi culpa porque usé píldoras anticonceptivas antes, o hay muchos tabú por decir, tuve relaciones sexuales o hice demasiado ejercicio, y la mujer tiende a autoculparse, y generalmente es poco probable que pueda tener la mujer alguna influencia en esa pérdida del embarazo. ¿Es por problemas genéticos la mayoría de las veces? La mayoría de las veces es un problema genético que no se va a repetir en los embarazos subsiguientes. O sea, las abuelas cuando te decían, a lo mejor es para mejor, a lo mejor tenía algún problema muy grave, por eso no pudo resistir, y ese tipo de cosas, a lo mejor tenían razón, ¿verdad? Porque es un problema genético. Exactamente, las abuelitas tenían razón en el sentido de que es un suceso que se produce al azar en la mayoría de las oportunidades y que no se va a repetir en los embarazos subsiguientes, y que a veces la mujer siente un estigma, ¿verdad? Porque dice, bueno, tuve una pérdida, tuve un aborto, no lo voy a intentar más, y realmente es un suceso, como te dije, al azar, y que realmente muy pocas veces está influido por las condiciones maternas. Si bien hay condiciones que sí pueden afectar, cuando por ejemplo la mujer tiene lo que se llama abortos recurrentes o pérdida gestacional recurrente, cuando ya se producen 2 o más pérdidas, ya hay que empezar a sospechar que la propia mujer tenga alguna patología. Es importante recalcar que la probabilidad de aborto se aumenta con la edad materna, es decir, la mujer de 40 años va a tener el doble de probabilidad de aborto de una mujer de 20 años, y que aumenta también con las patologías, las enfermedades tiroideas, las enfermedades sobre todo relacionadas con la insulina y la glicemia, como la diabetes o la resistencia a la insulina. Hay condiciones propias del útero, como son los tumores benignos, como son los miomas, como son los pólipos, que también favorecen a que se pierda el embarazo. Entonces, si fue un solo embarazo espontáneo, entonces todavía no hace falta como las señales de alarma, ¿verdad? Así mismo es. Ante una pérdida espontánea del embarazo, no es justificación de hacer toda la batería de exámenes genéticos, mandar a estudiar la genética del padre y de la madre, porque realmente
realmente, como te dije, es un suceso bastante frecuente y que se puede esperar que la mujer esté sana. Y sin embargo, aunque la persona haya tenido abortos recurrentes, la probabilidad de lograr un embarazo al final supera el 60 o 70%, o sea que no hay que perder las esperanzas. Y para mis queridas mujeres, déjenme decirles algo que está reportado en la psicología, y es que las mujeres afrontan la pérdida de manera diferente al hombre. De repente la mujer se siente muy dolida, la recuperación física, en 2 días la paciente ya puede estar sin sangrado, puede estar recuperada, pero el malestar psicológico es más grande y es más difícil de recuperarse, y la pareja a veces no lo manifiesta igual, y es porque los hombres manifiestan de diferente manera la ansiedad, y esto también propicia a que las parejas tengan problemas porque la mujer está muy triste de repente y el hombre no lo manifiesta, pero quiero decirles que el hombre también lo siente y que esos sucesos deben fomentar la unión entre la familia. Una cosa, cuando el aborto se produce en forma espontánea antes de los 3 meses, ¿igual se requiere una intervención médica o el cuerpo solo elimina todo, o hay que hacerse algún raspaje o algo así? Va a depender de si durante el aborto se produjo lo que se llama aborto incompleto, donde quedaron restos dentro del útero, que es peligroso. Hay que consultar sí o sí, se hace una ecografía y se miden los niveles. A veces es necesario dilatar y hacer, como dices tú, coretaje o hacer aspiración por vacío para evitar una futura infección. Así es. Bueno, la doctora, entonces ahí ya tenemos en las redes cómo ubicarla, la doctora Susan Contreras, hablando de abortos espontáneos con información sumamente útil para aquellas personas que están buscando bebé.